Pero también es importante que no sea tan espesa, tan gruesa, tan ancha, como para que no quepan los 4 rodetes en la boca. Porque si yo voy a hacer un cementado indirecto completo, pues pongo la arcada inferior y pongo la arcada superior y dejo los 4 rodetes en boca durante unos minutos para que tenga una buena adhesión, y luego retiro todas las llaves de transferencia al mismo tiempo. ¿De acuerdo? De modo que es importante que tenga un cierto espesor, pero que no sea tan ancho como para que no quepan en la boca del paciente los 4 rodetes. Entonces, una vez que tenemos ya las llaves de transferencia preparadas, tenemos que eliminar los residuos de este material que pueda tener la base de residuos de yeso, de escayola, y para eso utilizamos un diluyente como es el éter de petróleo. Este es el diluyente específico para limpiar la base del bracket. No se puede utilizar alcohol, tenemos que usar este éter de petróleo, también se llama benzina blanca, es un diluyente, es un quitamancha. Se utiliza este tipo de material, este tipo de benzina se utiliza en las tintorerías. Es un quitamancha espectacular, todas las tintorerías utilizan este tipo de diluyente, es el que le da el olor característico a las tintorerías, ¿vale? Porque lo utilizan como quitamancha. Ustedes lo pueden conseguir en cualquier droguería, ¿vale? Les van a vender un litro de benzina blanca que les puede durar durante los 8.000 o 10.000 métodos indirectos próximos que vayan a realizar. Salvo que dejen el bote destapado porque es muy volátil, como es un disolvente muy de alta volatilidad. En cuanto dejan destapado el frasco, esto va a desaparecer de un día para otro, así que preocúpense cuando vayan a limpiar de sacar un poco en un vaso de Apen y limpian todos los residuos y dejan el frasco tapado para que les dure lo que tiene que ser. Luego, una vez que hemos eliminado los residuos, vamos a pincelar la base de los brackets con un acondicionador de plástico. Porque nosotros recuerden, tenemos en la base del bracket una resina, un acrílico, un adhesivo, ¿vale? Y ese adhesivo está polimerizado. Para que podamos unirlo químicamente con otro material, necesitamos reavivarlo, y para eso le ponemos un acondicionador de plástico, un acondicionador de acrílico, que es un monómero de autopolimerización que reaviva el material que está en la base del bracket para que podamos unirlo químicamente con otro material. De modo que después de la limpieza de la base del bracket, lo reavivamos para que podamos trabajar con el cementado en boca. Fijaros, aquí tengo un acondicionador de acrílicos, no me interesa el nombre del acondicionador, simplemente quiero que sepan que es un monómero, y también me gusta que vean esta imagen que tengo aquí a la derecha, donde tenemos un material estético, son brackets translúcido, y observen que en la base tiene una línea de grafito. Como ven, el colega que hizo el cementado, la preparación de este método indirecto, había pintado los modelos de escayola, y aquí quedan los vestigios de esas líneas. Atrapó el acrílico, atrapó la línea de grafito y se la trajo consigo, y ahora la va a transferir al esmalte del paciente. Por lo tanto, les repito, es una muy mala idea, muy mala política, pintar la superficie de los modelos previo a la colocación de los brackets. Tenemos entonces la base de los brackets ya preparada, limpia con benzina blanca y lista para ponerlos en la boca. El único detalle que les puedo destacar en este momento es el siguiente. Cuando nosotros hacemos el método indirecto, cuando digo nosotros, porque mi auxiliar y yo hacemos el método indirecto, yo hago las impresiones del paciente, se lo entrego a mi auxiliar hace el vaciado, me entrega los modelos preparados ya aislados, yo hago el cementado de los brackets y la polimerización, se lo entrego a mi auxiliar, y mi auxiliar hace las llaves de transferencia, me limpia la base de los brackets y me lo tiene preparado para cuando viene el paciente. Todo esto lo podemos hacer 1, 2, 3, 4 días antes de la colocación en boca del paciente. Pero
cuando voy a ir a la boca del paciente, cuando lo vamos a colocar, entonces tengo que aplicar el acondicionador de acrílico, el acondicionador de plástico, reavivar el acrílico, ¿vale? Eso se hace apenas minutos antes de que vayamos a la boca del paciente. Y entonces, mi auxiliar me tiene todo preparado. Yo me preparo a mi paciente, simplemente hago un aislante de la superficie de la boca del paciente, coloco mis separadores, sello el conducto de Stenon para tener un campo bastante seco y hago el tratamiento que todos ustedes conocen para la descalcificación del esmalte. Limpio la superficie del esmalte, pueden ustedes utilizar algún polvo, algún grano para poder pulir la superficie del diente que no tenga flúor, o pueden hacerlo con escobillas y con pasta, pero les aseguro que es importante que no tenga flúor cuando vayamos a hacer esa maniobra. Yo normalmente puedo utilizar pome o simplemente alcohol para desengrasar la superficie del esmalte antes de hacer el ataque de ácido. Luego hacemos un ataque de ácido amplio en la superficie vestibular, porque como no sabemos en qué zona va a caer el bracket con la llave de transferencia, tenemos que toda la superficie vestibular la descalcificamos y luego le ponemos el bonding y polimerizamos, ¿vale? Estamos sellando toda la superficie del bracket, estamos haciendo digamos una capa de protección en la cara vestibular de cada una de las piezas. Todos ustedes saben hacer eso porque es el procedimiento clásico de la colocación del método directo, ¿vale? Nosotros usamos el Optragate y en las partes laterales ponemos unos escudos de papel, de celulosa, para poder sellar el conducto de Stenon y mantener la boca separada, seca, limpia y con un buen acceso, ¿vale? A mí me gusta mucho trabajar con este tipo de separadores, el Optragate, y con una buena irrigación y con una buena aspiración para poder mantener el campo limpio, seco en el momento determinado. Previamente hay que limpiar las superficies, perfectamente limpiar las superficies vestibulares de las piezas, eliminar los residuos que tengan allí, la materia alba, o incluso hacer previamente unos días antes un destartraje para que no tengamos residuos en la boca del paciente y prepararlo con una superficie amplia de descalcificación. Les repito que es importante que hagamos una buena descalcificación, una amplia descalcificación, porque el bracket va a quedar en algún lugar, cualquiera de la superficie del vestíbulo, y necesitamos que tenga un área de superficie de protección. Toda esa resina, ese bonding que ponemos en el esmalte protege de las descalcificaciones que se pueden producir alrededor de los brackets. De modo que no se corten a la hora de hacer la descalcificación. Hagan una superficie amplia, sellen con bonding y así toda la base del bracket va a estar protegida. No van a tener nunca un residuo, una marca blanca alrededor del bracket porque el bonding les ha protegido de las descalcificaciones que se pueden producir por los depósitos de materia alba alrededor de los brackets, ¿vale? Así que no se corten en ese sentido. Nosotros hacemos normalmente descalcificamos una hemiarcada y descalcificamos y sellamos toda la hemiarcada. Siempre trabajamos de izquierda a derecha porque somos diestros, entonces empezamos del lado izquierdo hacia la derecha para que cuando estemos cansados pues estemos en una posición, en una postura más cómoda que nos permita trabajar en mejores condiciones. Y les explico ahora cómo es la última fase del cementado indirecto. Ustedes tienen en la base del bracket, pusieron hace 1, 2, 3, 4, 5 días atrás, pusieron un adhesivo, una resina en la base del bracket, ¿vale? Esa resina que está en la base del bracket, en la llave de transferencia que ya fue limpiada para eliminar el residuo y que le pusimos un monómero para reactivarlo. Tenemos una resina de un lado, entonces, de la parte del bracket, y en la dentición hicimos un desgaste, una aplicación de ácido, y luego pusimos un bonding. De modo que tenemos otra resina. Tenemos resina en la base del bracket y tenemos resina en el diente. Ahora necesitamos una nueva resina que una químicamente el bracket y el esmalte. Y para eso utilizamos la resina de autopolimerización por contacto, ¿vale?
Es importante que sea una autopolimerización por contacto, no es igual la de mezcla que la autopolimerización por contacto. Ustedes saben, por ejemplo, que toda la resina, todos los acrílicos, todos los polímeros tienen un monómero y un polímero que cuando se mezclan comienza la reacción de autopolimerización. Esta reacción de autopolimerización comienza inmediatamente, ustedes mezclan el material y está regulado por la temperatura. Si hace calor, pues el tiempo de trabajo es muy breve. De modo que cuando trabajábamos con ese tipo de material, teníamos problemas con el tiempo de trabajo. Peor si estábamos en verano, peor si hacía calor y por lo tanto el tiempo de trabajo era mucho más reducido y teníamos bastante dificultad en el manejo de ese tipo de resina. Entonces tuvimos que cambiar. Además, la resina por mezcla, cuando hacemos los métodos indirectos, deja demasiado residuo polimerizado alrededor de los brackets. De modo que teníamos también el problema de los excesos. Empezamos entonces a trabajar con otra resina por contacto y para eso utilizamos el sistema Sondi. Este sistema, que es un sistema de 3M, no tengo ningún negocio con 3M, ni saben que yo trabajo con este tipo de material. Es un material muy bueno para este tipo de trabajo. Es un material específico para para los métodos indirectos y tiene una resina por contacto, ¿vale? Y esto es una gran ventaja desde el punto de vista de la manipulación. El material trae un depósito de resina A y un depósito de resina B, como ven es bastante compleja la definición. Tiene un depósito A y un depósito B, y solamente cuando se juntan los dos materiales, el A y el B, comienza la reacción química de polimerización. Esa reacción química de polimerización se empieza de inmediato y dura 30 segundos y el tiempo máximo de polimerización llega a 1 minuto. Quiero decir que cuando yo pongo la llave de transferencia, ¿vale? Y tengo un material A en una parte y el material B en otra parte, cuando pongo la llave de transferencia y se juntan los dos materiales, en 1 minuto está polimerizada la boca del paciente. Están polimerizadas todas las piezas y por lo tanto está colocada la aparatología del paciente desde el séptimo del lado derecho, pasando por toda la boca hasta el séptimo del lado izquierdo, ¿vale? Como comprenderán, es una fantasía, es un lujo trabajar con este tipo de material. Para no confundirnos, el fabricante le pone a un material un diente y a otro material un bracket, y también el depósito le pone un bracket y un diente para que pongamos los materiales en cada uno de los depósitos, y luego el auxiliar pinta la base del bracket con una resina, con la resina B, apenas pinta la base del bracket, y yo pinto con el material A toda la superficie vestibular de las piezas. De modo que en cualquier lugar donde se encuentre B va a haber una polimerización porque tengo toda la superficie vestibular con A, ¿de acuerdo? De modo que es una resina de muy fácil uso. No tiene tiempo de trabajo porque hasta que no coloque la llave de transferencia no va a haber ningún tipo de reacción, ¿vale? No hay polimerización alrededor del bracket porque solamente va a haber reacción en la zona donde hay A y B, de modo que todo el exceso que yo puse alrededor no va a polimerizar y se limpia fácilmente, no quedan residuos alrededor del bracket, por lo tanto no acumula placa bacteriana, estéticamente queda bastante bien porque no se tiñe con los alimentos, es un material impecable desde el punto de vista de la manipulación. No está regulado por la temperatura, no hay estrés, podemos hacerlo con toda tranquilidad porque la reacción solamente va a empezar cuando nosotros pongamos la llave de transferencia en boca. Es importante que el auxiliar solo pinte la base del bracket porque si le pone material a lo que es el material de impresión, pues todo va a quedar pegado allí en la superficie del esmalte. Por lo tanto, yo aplico la resina de autopolimerización, tengo todo preparado en la boca del paciente y lo que hago simplemente preparo el rodete de la M arcada izquierda y después pongo la M arcada derecha. Siempre trabajo de izquierda a derecha, ¿vale?
y principalmente si voy a hacer la arcada superior y la arcada inferior, primero hacemos la arcada inferior, porque en la medida que el paciente se va cansando, va teniendo más saliva, las glándulas van secretando más saliva y por lo tanto se hace más difícil el aislamiento. De modo que empezamos por la arcada inferior, del lado izquierdo, del lado derecho, superior izquierda, superior derecha, y terminamos con la colocación de las llaves de transferencia. A pesar que la polimerización tarda 1 minuto, yo suelo dejar una llave que me sirve de orientación para colocar la otra, porque como está cortada en la línea media, utilizo la misma referencia, como referencia a la llave anterior para encajar perfectamente. Lo único que me tengo que preocupar es que encaje la impresión, que encaje perfectamente, y adaptar la zona vestibular presionando suavemente desde el vestíbulo para que los brackets queden íntimamente relacionados con la superficie del imante. De esa manera hago que se produzca la reacción química y podamos tener una buena adhesión entre los brackets y la dentición. Espero, estimados colegas, que no se hayan ido todos después de esta charla larga de cementado de bracket. Espero que todavía estéis ahí. De todas maneras, me faltan 2 minutos para terminar esta charla. Pero como no hemos visto ningún paciente, como no hemos visto prácticamente dientes, resulta un poco más difícil de estar entretenido del otro lado mirando este tipo de charla. Nosotros tenemos mayor habilidad o prestamos mayor interés cuando vemos bocas, cuando vemos dientes, y cuando tenemos una charla así, tan seca, tan fuera de boca, pues nos resulta bastante difícil de mantener la concentración y el interés. Y espero que no sea el caso, espero que todavía estéis allí detrás